hoy iniciaremos una serie Today we'll start a series llamada Raíces Profundas. called Deep Roots. Como iglesia, As a church, como cristianos o hijos de Dios, as Christians and children of God, creemos que es muy importante we believe that it's very important que tengamos raíces profundas that we have deep roots en nuestra fe, in our faith, en nuestro carácter in our character, y en la palabra and in the Word, y en la comunión con el Espíritu Santo. and in the communion with the Holy Y Spirit. es por eso de estas series que vamos a iniciar estas semanas, And that's the reason for the series we're going to be para que starting this week, podamos ver so that we can see qué tan profundas how deep están nuestras raíces our roots really are en Cristo Jesús. in Christ. Las raíces The roots representan una vida firme espiritualmente, represent a firm spiritual life, estable, stable, nutrida nurturing en Cristo Jesús. in Christ. Así como el árbol Just like the tree necesita raíces profundas needs deep roots para resistir cualquier tormenta, to resist any storm, cualquier huracán any hurricane, y dar frutos, and give fruit. asimismo como cristianos Just as Christians, necesitamos estar arraigados we need to be rooted en Dios in God para permanecer firmes to remain firm en medio de cualquier prueba, in the en middle of medio any de cualquier trial, circunstancia in the middle of any y circumstance, en medio de cualquier tormenta, and amidst any storm, y así producir frutos and produce fruit, espirituales. spiritual fruit. Y la base bíblica que vamos a estar viendo el día de hoy And the biblical está base en we'll Hebreos 11:1. Be touching on is on Hebrews Y este 11:1. versículo es muy conocido y muy pronunciado por nosotros los And cristianos. this verse is very popular among Christians. Hebreos 11:1 Hebrews 11:1. nos dice, es pues la fe, Now faith is the substance la certeza de lo que se espera of the things hoped for, y la convicción the de evidence lo que no se ve. of things not seen. Entonces, hay una semilla So there is a seed que la iglesia that the church debe sembrar. must plant, Y hay una semilla and there is a que seed tiene que dar fruto. that must give fruit, Y esa es la semilla de la fe. and that is the seed of faith. Nosotros tenemos que sembrarla We must plant that seed para darle fruto. to give it fruit, Porque aunque muchos decimos tener fe, because many of us may seem to have faith, pero cuando la fe es probada, but when your faith is tested, cuando estamos en la tormenta, when we are in that cuando storm, vienen esas situaciones difíciles, when those hard situations arise, cuando esa fe es probada, when that faith is tested, encontramos que la fe we find that faith que tenemos that we have es insuficiente is not enough o deficiente. or deficient. La Biblia nos dice The Bible tells us que a cada uno de nosotros that each one of us, se nos fue dada una medida de fe, we were given an amount of faith, pero que a Dios le impresiona más but God is more impressed cuando hay mucha fe. when there is a lot of faith. La Biblia ciertamente nos habla, podemos leer las historias The Bible nos tells us, we habla can read the stories, it tells de us este centurión of the centurion que fue a Jesús that went to Jesus y le pidió que sanara a su siervo. and asked him to heal his servant. Y este siervo reconocía la autoridad de Jesús. And this servant recognized the authority of Él había Jesus. escuchado de Jesús, He had heard of Jesus, mas no era obviamente creyente, but he was not a believer. pero había escuchado de Jesús. But he had heard Y of él Jesus. sabía lo que Jesús podía hacer. And he knew what Jesus could Y do. él va a Jesús And he goes to a Jesus pedir por este sirviente que él tenía enfermo. to ask for the servant who was Y sick. Jesús le dijo, And Jesus told him, dice, no he encontrado más fe I have not found any faith. que en este hombre, I have not found more faith than que in this man apenas that y only sabe just, quién soy yo, only just knows who I am. porque había fe. Because there was faith. Porque este centurión tenía mucha fe Because this de centurion que had Jesús podía, so much faith podía sanar
a su siervo. that Jesus could heal Y en his esta servant. mañana And in this morning, yo estoy creyendo I believe que hoy saldremos con tanta fe that we will leave with so much faith que vamos a impresionar a Dios. that we are going to impress ¿Cuántos God dicen himself. amén? ¿Cuántos quieren impresionar How a many Dios say en amen? esta How many mañana want to por impress su God fe? today for your faith? Hoy vamos a salir con tanta fe Today we will que leave with vamos so a much faith impresionar a that Dios. we are going to impress the Lord. Amén. Amen. Entonces, el primer título de esta serie So the first title of this series, lo hemos titulado we have titled it La fe inquebrantable. The Unbreakable Faith. La fe inquebrantable. Para aquellos que están anotando. Y yo les exhorto, les animo So I motivate you a que usted anote. that you write everything Porque down, a usted se le van a olvidar las cosas que decimos aquí. because you will forget many things that we say today. Pero usted puede ir But you a can ver go sus back notas to your y notes después recordarlo. and remember everything. Si no trae una libreta, anótelo en su teléfono. So if you don't have a notepad, you Pero can write solo it down on your phone. anote, no esté mensajeándose, ¿ok? But only write Solo it down. apunte. Don't be messaging. Just write it down. Entonces, la fe inquebrantable So the unbreakable faith, no es una emoción pasajera. it is not a traveling sensation. Tiene que ser una convicción profunda It must be a deep conviction anclada en Cristo Jesús. anchored in Christ. Es la raíz invisible It is the invisible root que sostiene nuestra vida, that sustains our spiritual life nuestra vida espiritual. Cuando todos los demás pareciera desmoronarse. when everything Cuando else seems todo to lo fall demás apart. pareciera que no funciona. When everything else seems to not be working. Pero es nuestra fe But it is our faith la que nos va a mantener anclados that will keep us en la anchored verdad de Cristo, in the truth en of las Christ promesas de Dios. and the promises of God. Dice que había en un pequeño pueblo It says that in a small town donde habían atravesado muchas tormentas where many storms had passed by, y que había un árbol gigante, that there was a huge tree, robusto, robust, que resistía toda temporada. that resisted any season. Y un hombre curioso And a curious man preguntó que cómo era posible que ese árbol aguantara tantas tormentas. he asked, how is it possible that this tree can sustain so many Y un storms? anciano de ese lugar le dijo, And an old man from that place told him, este árbol tiene raíces this tree has deep roots que buscan las rocas profundas bajo la tierra. that look for those deep rocks under the earth. Así tiene que ser nuestra fe, That's how our faith must be. inquebrantable, Unbreakable. que esté hundida, That is so deep. que nuestras raíces estén tan profundas en la roca eterna, That our roots que are es so deep Cristo in the Jesús. eternal rock that is Christ. y así podremos resistir cualquier tormenta, And only then we'll be cualquier able to desafío, resist any con una storm, fe any inquebrantable, with donde your no unbreakable podremos ni negar la existencia de Dios. We won't even be able to deny the existence of God. Y hoy quiero darte algunos puntos And I want to give you some points today. de cómo podemos desarrollar How we can develop esa fe inquebrantable. that unbreakable faith. Porque, mire, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Look, I'm not here to judge No anybody. estamos aquí ni para cuestionar I'm not here to de que question. por qué no tienes fe, Or why que you por don't qué have no estás faith. creyendo en Dios, Why don't you believe in God? sino para que usted pueda desarrollar But for you to develop esta fe inquebrantable. this unbreakable faith. Amén. Amen. Entonces, primer punto So our first point, es fe que se arraiga en la palabra. faith rooted in the word. La fe tiene que estar arraigada The faith must be rooted en la palabra de Dios. in the word of God. Romanos 10:17 nos dice, Romans 10:17 tells us. dice, así que la fe So then faith es por el oír cometh by hearing, y el oír and hearing la palabra de Dios. by the word of God. Entonces la palabra de Dios So the word of God es la semilla is the seed, y cuando cae en un corazón dispuesto, and when it lands in a heart, cuando cae en un corazón sano, in a healthy heart, producirá una fe firme. it will produce a firm faith. Abraham creyó cuando se le dijo,
vete de tu casa y de tu parentela. Abraham believed when it was told to him, leave your O sea, home. así de la nada. Just from out Dios of nowhere. viene y se le aparece a Abraham. God comes Y le and dice, he appears Abraham, to Abraham and tienes que says, dejar tu casa. Abraham, you must leave your home. Tienes que dejar lo que conoces. You must leave what you know. Tienes que dejar tu cultura. You must leave your culture. Tienes que dejar a tu familia, Leave your a tus family, padres. your parents. Vete de tu casa Leave your home a una tierra que yo te mostraré. to a land that O sea, I will en show ese you. momento aún no sabía a dónde tenía que ir. In that moment, he didn't even know where he was Dice going. que simplemente le dijo, vete de tu casa y yo te mostraré en el camino He was simply told to a leave, dónde tendrás que and I ir. will show you on the way Imagínese where Dios you will have to viniendo en go. ese momento y le diga, tienes que irte de tu casa, de lo que conoces, que Imagine God apenas coming and compraste telling tu you casa, to leave your home, apenas to leave compraste everything tu you know. carro, You just bought your house, you just bought your apenas car. estás estableciéndote You're just now settling down. y que venga Dios y te diga, ahora tienes que irte And al God lugar comes que and yo te tells you, mostraré. and tells you that you have to go to a place that I will show ¿Qué you. haría usted? What will you do? ¿Le creería a Dios? Would you believe God? ¿O estaría dudando ahí sentado y siguiendo su vida diaria? Or would you doubt and continue your daily life? Abraham tuvo que creerle a Dios en ese momento Abraham had to believe God in that y él moment. se fue. And he left. Le creyó a Dios He believed God porque él escuchó la promesa de Dios. because he heard the promise of God. Así es que la palabra de Dios So the word of God es la que nos va a guiar is the one that will a guide la us fe que nosotros necesitamos tener to the faith we para must seguir have creyendo en las promesas de Dios. to continue believing Si in es the que promise of God. la palabra So the word es el alimento para nuestra fe. is the fodder for our faith. Entonces, Mateo 4:4 nos dice Matthew 4:4 says, que no solo de pan vivirá el hombre, the man will not only live by bread, no solo de pan vivirá el hombre, the man will not only live by sino bread, de toda palabra but of all word que sale de la boca de Dios. that comes out of the O mouth sea of que God. cuando usted está leyendo este libro, So that whenever you're reading this cuando book, usted está leyendo esta palabra, when you're reading es this porque word, ya salió de la boca de Dios. it is because it already Usted left no the está mouth of leyendo God. algo pasajero. You're not reading Usted está anything leyendo just las passing. promesas que vienen para su You're vida. reading the promises from God. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, So not only from bread sino the de man will live, toda palabra que sale de la boca de Dios. but of all word Es that que leaves the en mouth of God. momentos de incertidumbre, In those moments of lo que nos uncertainty, va a sostener, what will sustain lo us, que va a sostener nuestra vida, what will sustain our lives, es lo que ya Dios dijo It- que Él va a hacer en mi vida. it is what God already said He will Es do in lo my que life. ya sabemos que Dios dijo. It is what Pero we es already que know God si said. tú no lees la palabra de Dios, If you don't read the word of God, ¿cómo vas a saber lo que Dios ya dijo de ti? how will you know what God has said about you? ¿Cómo vas a saber en momentos de escasez que Dios es el que te va a sostener? How will you know that in your hard ¿Cómo vas a times God saber will en sustain you? momentos de enfermedad que es Dios el que ya se llevó todas tus How enfermedades will you en la know that cruz in del moments of Calvario? illness He will be the one to take that illness from you? Por eso es que tenemos que estar arraigados en la palabra de That's why we Dios must be rooted in the word of para God poder saber to know las promesas que Dios tiene aquí. the promises that He Amén. has. Amen. La palabra The word iluminará nuestro camino. will light our path. Salmo 119, 105. Psalm 119, 105. Dice que la palabra es una lámpara a nuestros pies. That the word is a lantern to La our feet. palabra es la que va a guiar nuestros caminos. It will y be no the one that will caigamos. guide our path. La palabra iluminará nuestro camino. The word will En light él our podemos, path. en la palabra de Dios podemos encontrar las mejores decisiones que podemos tomar para nuestra vida. In the word of God, we will find the best decisions we can do. La palabra fortalece el corazón. The word fortifies our heart. En Salmo 119, 28 In Psalm 119, 105, dice, se deshace mi alma my soul is undone de ansiedad. of anxiety. Susténtame con tu palabra, decía el salmista. Hold me with your word, said. La palabra no solo sostiene,
The word does not only sustain, pero también transforma. but it also transforms. Transforma un corazón herido. It transforms a broken heart. Transforma un corazón de piedra a un corazón de carne. It transforms a heart of stone to a heart Entonces of no flesh. solamente sostiene, sino que transforma It not la only palabra de sustains, Dios. but it also Porque transforms la through the fe word of God. verdadera Because the true faith producirá obediencia. will produce La obedience. fe verdadera producirá paz. True faith will produce La fe peace. verdadera producirá esperanza True faith will y produce producirá frutos and will del produce fruit. Espíritu. for the Holy Spirit. Entonces, la fe que se arraiga en la palabra de Dios So the faith that is rooted in the Word of o God, la vida que se arraiga en la palabra de Dios or the life that is rooted in the Word of God, no se apagará con el tiempo, will not be paid with time, ni se ahogará en la dificultad, and will not drown in en las difficulty, circunstancias difíciles, in the hard en la circumstances, escasez, en la enfermedad, in illness, sino que se fortalecerá. but it will fortify, Se fortalecerá, crecerá It will y grow. florecerá. and it will bloom. Si quieres una fe firme, If you want a firm faith, necesitas una relación profunda con la palabra you de need a Dios. deep relationship with the Word. Necesitamos We need profundizar en la palabra de Dios. deepen in the Word Amén. of God. Segundo punto, Second point, fe que persiste en adversidad. faith that persists in adversity. Segunda de Corintios 4:8 nos dice, 2 of Corinthians 4:8 says, dice, estamos atribulados en todo, we are troubled on every side, mas no angustiados. yet not distressed. En apuros, We are perplexed, mas no desesperados. but not in despair. Perseguidos, Persecuted, mas no desamparados. but not forsaken. Yo creo que cuando escucha usted la palabra perseguidos en estos momentos por lo que está pasando, ¿no? You feel persecuted Con by los, the word by what you, when you indocumentados. read for all Y those dice that are undocumented, Que no estamos desamparados. that we are not Y eso forsaken. tenemos que creerlo, mis And amados hermanos. we must believe it. No podemos vivir en temor We cannot live in fear porque no estamos desamparados. because we are not forsaken. Si Dios los trajo aquí, If God brought you Dios here, los va a mantener aquí. God will maintain you here. Entonces la adversidad So the adversity prueba la autenticidad de la fe. proves the authenticity of the faith. Primera de Pedro 1:7 nos dice, First of Peter dice tells que us para que sometida a prueba nuestra fe to submit our faith to testing, sea hallada en alabanza, be found in gloria gospel, glory, y honra. and honor. O sea que nuestra fe ciertamente debe de pasar por pruebas That our faith must be tested para que pueda ser alabada, pueda ser glorificada y so pueda that it can ser be honrada glorified por and it Dios. can be honored. Entonces la fe se vuelve inquebrantable So our faith becomes unbreakable cuando pasa por la prueba. when it goes through a test. Todo lo que es probado Everything that is tested pasa por un momento de transición, goes through a moment of transition, pasa por un momento de cambio. goes through a moment of change. Cuando algo va a ser cambiado, When something is to be changed, cuando algo va a ser renovado, when something is to be renewed, tiene que ser probado. it must be tested. Creo que la mayoría de nosotros I think the majority of us hemos ido a un lugar, a un dealer y hemos comprado un carro. we've gone to a car dealership and vehículo. bought a car. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos comprado un auto. I think the majority of us have Ya sea bought a nuevo, car, ya sea usado, ya sea a una persona por persona. whether it be new, whether it be used, whether it be from one person to another. Y cuando tú vas a comprar ese auto, And when you go buy that car, ciertamente tienes que hacerle una inspección you must give it an inspection antes de comprar ese vehículo. before buying that vehicle.
Y esa revisión obviamente revisan el motor, They obviously check revisan the las engine, they llantas, check the tires, pruebas el carro, You try out the lo car, manejas you test drive it, y todo lo necesario que se tenga que hacer. and everything Mire, yo that's no sé necessary. mucho de carro, yo simplemente le echo gasolina al I don't know carro, much about así cars, es I que just no me put gas pregunte in it. mucho, So don't pero pay los much que attention. saben de lo que estoy hablando. But those who know will know Okay? what I'm talking about. Yo solamente me subo, prendo el carro, veo si tiene gas. Si I only tiene get gas, in, turn on the car, vámonos. Si no, check if it has gas. If it has gas, let's go. pero obviamente se le hace una inspección But obviously antes de you que must- usted obtenga ese vehículo. You give it an inspection before you acquire Prueban el this car. motor, llantas, etcétera, etcétera. All the components. Si ese carro pasa la prueba, If that car passes that test, obviamente tú lo vas a pagar. obviously you'll pay for it. Pero si el carro no pasa la prueba, But if that car does not pass the obviamente test, tú tienes dos opciones. you have two options. Te buscas un problema, porque You- obviamente si el carro no funciona, You find a problem, vas a obviously. tener que ponerle más dinero. You will have to put more money in. O buscas otra alternativa. Or you'll find an alternative. Obviamente seguir buscando otro vehículo Obviously, keep que te working for llegue a another vehicle. funcionar. Entonces, cada vez que Dios Every time God te va a poner a un nuevo nivel, will put you at a new level, Dios te va a probar. God will test you. Porque la prueba Because the test verifica el estado de cómo tú te encuentras, verifies the state of how you find de yourself. cómo tú te encuentras por dentro. How you find yourself Dios tiene internally. que hacerte un examen. God Dios must give tiene you que a test. pasarte a verificación. He must pass that Y si tú verification. no pasas esa prueba, And if you don't pass that test, obviamente Dios aún no te va a sacar de esa prueba. obviously God will not take you Pero out of si that Dios test. ve que tú ya pasaste esa prueba, But if he sees that you aced Dios that te va a test, poner a un nuevo nivel. he will put you at a new level. Entonces, permanezcamos So let's remain firmes, firm, perseverando, persevering, hasta que Dios pueda decir, until God can say, has sido probado, you've been tested. vas al siguiente nivel. You're on to the next level. Amén. Amen. Entonces, en la prueba, So in that test, la fe se fortalece. the faith is fortified. En la prueba, nuestra fe se fortalece. In the test, our faith is Romanos fortified. 5, 3 al 4. Romans 5, Dice, 3 la to 4. tribulación produce paciencia. Turbulation produces Y patience, la paciencia and the patience prueba. test, Y la prueba trae esperanza. and challenge brings hope. Muchos quisiéramos llegar a un punto Many of us would like to get to a point donde no haya pruebas, where there's no more tests, donde no tengamos que pasar por desafíos, where we don't have to go through challenges, donde todo es color de rosas, where everything is the color of roses, donde no haya enfermedad. there's no illness. Vamos a llegar ahí, will- obviamente, we will cuando get ya there. estemos en el cielo. When we're in the heavens. Pero obviamente la palabra de Dios nos dice que aquí en el mundo tendremos aflicciones. But obviously the word of God says that here on the earth we will have Pero afflictions. también nos dice But it also que says confiemos en Él, to have faith in him, porque Él ya ha vencido al mundo. because he has already defeated the world. Pero bueno, ciertamente muchos de nosotros no quisiéramos pasar por esas pruebas, Many por of us esos don't want to go through those desafíos, tests or those challenges, donde no haya problemas, donde no haya dificultades. where there's no problems, no difficulties. Pero el punto es este, mis amados hermanos. But this is the point, my brothers. No te prepares para vivir una vida sin problemas. Don't prepare to live a life without challenges. Prepárate para tener una fe lo suficientemente fuerte Prepare to have a faith para that enfrentar ese problema. is strong enough to challenge that problem. Amén. Amen. No te prepares para tener una vida sin problemas. Don't prepare to have a life with no challenges. Prepárate para tener una suficiente fe fuerte Prepare to have a strong enough faith que impresione a Dios. that will impress the Lord, Que impresione a Dios that will y impress puedas God. enfrentar ese desafío. And you can challenge all those adversities. Porque así como Dios estuvo contigo en el pasado, Because just as God was with you in the past, estará contigo en el futuro. he will be with you in the future. Así como Dios te sacó de la enfermedad, Just as God got you out te of illness, sacará el resto de tu vida. he will get you out for the Y rest of tú your life. verás el futuro
And you will see the future que Dios tiene preparado para ti. that God has prepared for you. Amén. Amen. Pero tenemos que aprender a desarrollar una fe inquebrantable. But we must learn to develop an unbreakable Una faith. fe que asombre a Dios. A faith that will impress God. La fe perseverante no se rinde, mis amados hermanos, Faith will persevere to he who does not give up, sino que sigue avanzando, but who keeps sigue going, perseverando. keeps persevering. En Hebreos 10:39 In Hebrews 10:39, dice, pero nosotros but we no somos de los que retrocedemos are not those who retract para perdición, for loss, sino de los que tienen fe but those who have faith para preservación del alma. for perseverance of the soul. Mire, Preservation of the soul. Abraham Abraham esperó más de 20 años por su promesa. waited more than 20 years for his promise. Dios le dijo, God told him, serás padre de multitudes. you will be the father of many. Pero Abraham no tenía hijos aún. But Abraham did not have any children. Y Dios le seguía diciendo, And God kept telling him, mira las estrellas del cielo, look at the stars in the sky. así como esas estrellas, Just as those stars, así será tu multitud, that will be your así multitude. será tu descendencia. That will be your Y descendants. Abraham no tenía hijos aún. And Abraham still had no children. Esperó más de 20 años por su promesa. He waited more than 20 years for his Y aún promise. aunque pasaban los años, And as years went by, él nunca desmayó en su fe. he never lost his faith. De hecho, dice la palabra The word says que Abraham that Abraham es el padre de todos los que tienen fe. is the father of everyone who has Entonces, faith. tú y yo, si tenemos fe, So if you and I have faith, somos hijos de Abraham. we're descendants of Abraham. Pero si no tenemos fe, si tú no tienes fe, But if you don't have faith, tú no puedes decir que eres hijo de Abraham. you cannot say you're a child of Abraham. Porque la palabra dice Because the que word los says que tienen fe that those who have faith son los hijos de Abraham. are the children of Abraham. Entonces, y cuando Abraham recibió la promesa And when Abraham received de that un promise hijo of a child al tiempo de Dios, in the timing of God, Dios le pidió que le entregara esa promesa. God asked him to deliver that Imagínese promise. usted, Imagine yourself. Dios le entrega a su hijo. The Lord brings you a La child. palabra no nos especifica cuánto tiempo tenía Abraham a su hijo cuando Dios se lo pidió. The word doesn't specify how Pero long yo quiero Abraham had his pensar child, que por lo menos 5 años. but I want to say at least 5 years. ¿Usted se imagina tener un hijo solamente 5 años Imagine having your child for only y 5 que Dios years se lo venga a pedir? and that God asks for him. Y yo entiendo que muchos de aquí o que nos están viendo And I understand that many ciertamente that are han here perdido a un bebé. have, many here or many watching have possibly Pero lost a child. imagínese a Abraham en ese momento, But en ese imagine tiempo. Abraham in that moment. O sea, Abraham ya era un hombre de 90 a 100 años Abraham was already a man of 90 y to 100 apenas years. estaba disfrutando a su hijo. He was only now enjoying his child. Y Dios viene y se lo pide. And God comes and he asks for him. Porque habrá momentos Because there will be moments donde Dios te pedirá where God will ask la misma cosa the same thing que Él una vez te entregó. that he once gave you. Habrá momentos There will be times donde Dios vendrá where God will y te come pedirá and he will la ask for misma cosa the que same Él things una vez te that entregó. he once gave you. Dios le había entregado a Isaac God had given him Isaac, y ahora se lo estaba pidiendo para sacrificarlo. and now he was asking for him to sacrifice. Es que cuando no tenemos una madurez espiritual, Because when we don't have a spiritual matureness, corremos el riesgo we run the risk de poner a Isaac of putting Isaac en el lugar que solo a Dios le pertenece, in a place where only que God solo belongs, Dios debe tener. that only God must have. Entonces, para que Dios So for God, se asegure so he can assure, o asegure el trono de tu vida he can assure that the throne que in le your life pertenece a Él, that belongs to him, Él te va a quitar cosas he will take things que tú mismo pusiste en el lugar de Dios. that you put in the place of him.
Así es que tengamos cuidado en eso, So let's be careful de no poner las bendiciones que Dios nos da, of not put the blessings de that no God poner gives las us, provisiones que Dios nos da the provisions that He en el provides, lugar de Dios, in the place of Him, en el lugar que a Dios le pertenece. in the place that He Hay que belongs. poner primero a Dios en todo momento We should always put y God después las first, bendiciones, and then the después las blessings, provisiones. then the provisions. Amén. Amen. Tercer punto, Third point, fe que espera con paciencia. faith that waits patiently. Isaías 40:31 Isaiah 40:31. dice, pero los que esperan en Jehová, But they that ¿Qué wait dice? upon the Lord, what does it say? los que esperan en Jehová They who wait upon the Lord tendrán nuevas fuerzas. shall renew their strength. Dios obra en su tiempo perfecto, God works in His perfect timing, no en el tiempo de nosotros, not in our timing, en su tiempo perfecto. in His perfect timing. Dice Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. In Ecclesiastes 3:11, He says, He made everything beautiful in Hay His un time. dicho que dice There's que a saying todo that lo says bueno toma su tiempo. that everything that is good takes ¿Cuántos han time. escuchado ese dicho? How many have heard this? Que todo lo bueno Everything toma that su is tiempo. good takes time. Es por eso que usted That is why y you yo and I duramos 9 meses en el vientre de nuestra madre. take 9 months in the Porque womb of our todo mother, lo bueno toma su tiempo. because everything good Usted takes time. fue hermoso y fue hecho hermoso You are en el tiempo beautiful de Dios. and made beautiful in the Amén. timing of ¿Cuántos God. lo creen? Amen. Que How todos many somos believe that? hermosos en el tiempo de Dios. That we are all beautiful in the timing Dios of nos God. guarda 9 meses en ese vientre He keeps us 9 months in that womb para a su tiempo So that in His mostrarlo al mundo. show us to the world. Entonces las promesas de Dios So the promise of God tienen un tiempo perfecto, has a perfect timing. un tiempo donde solamente Dios A timing that only sabe God cuándo va a ocurrir. knows, only God knows when it is going to happen. Y los que esperan And those who wait no serán avergonzados, will not be, sino que ashamed, serán glorificados, but will be glorified, serán exaltados will en be ese momento. exalted in that moment. Entonces la fe So faith espera sin desmayar. waits without fail. Salmo 27:14 dice, guarda a Jehová, Psalm 27:14 says, keep the Lord, esfuérzate put in effort y aliéntese tu corazón. and alienate your heart. Dice esfuérzate, It's- o sea, it says, esfuérzate, sé esforzado, give effort, force trabaja, yourself, work, hazlo do it, y aliéntese su corazón. and ally your heart. Como el agricultor espera la cosecha, Just as the farmer waits for his crops, así el creyente debe esperar el cumplimiento de las promesas. the believer must wait for La his fe promise. dice, Faith says, Dios lo hará. God will do it. La paciencia dice, Patience says, espera hasta que Él lo haga. wait for Him to do it. Y qué difícil muchas veces es esperar, ¿verdad? And sometimes it's very hard to wait, isn't it? Qué difícil muchas veces es esperar en las promesas de Dios. It is very hard to wait for the promises of God. Mire, Abraham ciertamente Abraham certainly estuvo esperando en la promesa de Dios, was waiting for the promise of God. pero en esa espera But in that waiting, también falló, he also failed. porque obviamente ustedes conocen la historia. Because obviously you know the story. Sara le dice, Sarah tells him, mira, ya ha pasado tiempo, look, time has gone by. si Dios nos ha prometido que vamos a tener un hijo, If God promised us a child, pero mira, ya pasó cierto tiempo but look, so much y time has aún no hemos passed, visto la promesa. and we still haven't seen that promise. ¿Y qué hicieron? And what did they do? Tomaron a su sierva They took her y tuvieron servant, un hijo, and they had a child. pero ese no era el hijo de la promesa. But that was not the child of promise. Entonces la paciencia dice, espera hasta que él lo haga. So patience says, wait until He does it. Esperemos en el tiempo de Dios. Wait in the timing of God. Esperemos en el tiempo perfecto de Dios. Wait in the perfect Porque timing of God. ciertamente dice la palabra de Dios Because the que word sus says- planes
son mejores que los nuestros. that his plans are better than ours. Que sus planes son mejores que los nuestros. His plans will be better than what we could ever Entonces, plan. si tenemos un proyecto So if we have a project, y para poder construir ese proyecto, and to build that project, obviamente necesitamos ya sea un préstamo, We need ya a loan. sea materiales, We will need cualquier materials. cosa que necesitamos Whatever para, thing we need. para que ese proyecto llegue a hacerse. so that project can be realized. Entonces, si usted necesita un préstamo para if- hacer ese proyecto, If you need a loan for that project, obviamente usted está esperando que el banco you're waiting for the bank me apruebe o apruebe to approve you or approve me para capitalizar para yo empezar ese proyecto. to capitalize and begin that project. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos? But you know what's the problem with many people? Es que esperan en que el gerente del banco They wait for the manager of the bank les llamen, calls them, que el banco les diga that Que the bank sí. tells them yes, y que el banco les conteste. and for the bank to answer. Por eso mucha gente no logra fortalecer su fe. That's why many people cannot fortify their faith, Porque la respuesta más importante because the most important no es answer la respuesta del hombre. is not the answer La of man. respuesta más importante es la respuesta divina. The most important response Es is la the respuesta del cielo. divine response. Y si Dios te dio ese proyecto, So if si God Dios gave you te that dijo project, hazlo, If God said do it, espera en la respuesta divina y no esperes en la respuesta del hombre. wait for the divine response, not for the response Habrá of un man. momento donde Dios intencionalmente There will be times when God intentionally apague la respuesta del hombre will turn off the response of man, para que tú dejes de esperar en el hombre so that you y stop waiting on vuelvas the a man esperar en Dios. and continue to wait in God. En esta mañana Dios te está recordando, This morning, God is reminding you, sigue esperando en mí. continue waiting in Sigue me. esperando en la promesa y deja de creer en el hombre. Keep waiting Deja de in a esperar en la promise promesa and del stop hombre waiting on the para man, que vuelvas a esperar en la promesa de so that you Dios. can continue waiting in my promise. Entonces la esperanza fortalece nuestra fe. So hope fortifies our faith. Romanos 8:25 dice, Romans 8:25 says, si esperamos lo que no vemos, but if we hope for what we do con not have, paciencia lo guardamos. we wait for it patiently. Esperar con paciencia Waiting with patience no es pasividad como lo decía anteriormente. No es quedarse ciertamente sentado. it's not to just remain seated. No es esperar sin hacer nada, It's not just waiting without doing anything, sino que es confianza activada. but it is activated faith. No es que nos vamos a quedar cruzados de brazos en esos momentos It's de not espera, that we're going to sit there and cross our arms, sino en mantenernos firmes, but to maintain ourselves firm, haciendo el bien, doing good, seguir orando, continue praying, sirviendo al Señor serving the Lord, y seguir creyendo al mismo tiempo, and continue believing, aún sin ver los resultados. even without seeing results. Como dice la palabra de Dios también en el Salmo 46. Just as the word says in Psalm 46, Dice, estad quietos being still y sepan and know que yo soy Dios. that I am God. O sea, sí, estar quietos en la situación en la que están atravesando. So being still in the moment that you're going through, Porque humanamente, Because- ciertamente, certainly nosotros no podemos hacer nada en cualquier circunstancia. we cannot do everything in Y lo any único que circumstance. podemos hacer And the only thing we can do es que Dios obre a nuestro favor. is that God works in our Y favor. para que eso pase, And for that to happen, nuestra fe tiene que estar fortalecida en Él, our faith must be fortified in en Him, sus promesas, in His en su promises, palabra. in His word. Así es que no es que nos quedemos con los brazos cruzados, So it's not to sit there with your arms crossed, sino que en esos momentos but in que that moment, estamos esperando, in those es moments de that we're waiting, esperar firmes waiting en que firmly Dios lo va a hacer a that su tiempo. God will do it in His Entonces, timing. cuando Dios le pide a Abraham So when God asks Abraham, sacrificar a su hijo, sacrifice your child, al hijo de la promesa, the child of promise,
Y como decía antes, no se nos dice muchos detalles. We were not given many details. Solo dice que cuando Abraham estaba a punto de matarlo, It says when o Abraham sea, was él estaba ya con el cuchillo en la mano ready to kill him, y he has the listo knife para in his enterrárselo hand, quizás en el corazón. ready to stab him in the heart, Y él estaba a punto de matarlo. he was about to kill him. Llega la respuesta divina de Dios en Comes ese the momento. divine answer from God. ¿Tú qué sientes que vas a morir en este momento? What do you think you're going to kill ¿Tú in qué this moment? sientes que lo que tanto amas What do you feel that what you lo love vas a most, perder? you will lose it? Lo que es más valioso para ti. What is most important for you, most valuable? Si Dios ve If God sees que el primer lugar en tu corazón lo ocupa Él, that the first thing that is in your la heart is respuesta occupied by Him, llegará a tu vida. answer will En come el to your nombre life. de Jesús. In the name Yo of no sé si Jesus. usted lo está creyendo, pero don't si know if usted you Dios, believe. si usted pone a Dios But primero en if you su put God first in corazón, your heart, la respuesta The llegará a tu vida también en the el answer nombre will de come to you Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Dice, un hombre plantó un bambú japonés A man planted a Japanese bamboo, y durante 5 años and throughout the time of 5 no years, veía nada, no veía ningún brote, he didn't see a single bloom. nada, no salía nada. He didn't see anything, nothing grew. Pero él seguía regándolo, But he kept watering it. él seguía He fortaleciéndolo. kept fortifying it. Y en el 6º año, And on the 6th year, el bambú creció más de 20 metros. that bamboo grew taller Y than en 20 solo feet, 6 20 semanas, meters. And in only 6 weeks, Vio la raíz, vio el fruto. he saw fruit. Así es la fe. That's how faith La works. fe espera pacientemente Faith waits patiently porque sabe que Dios nunca falla. because it knows that God never Tiene la fails. confianza de que las promesas de Dios se cumplirán en la vida. It has faith that the Amén. promises of God will be done. Cuarto in life. punto. 4th point, Dice fe que vence lo invisible. faith that overcomes the invisible. Segunda de Corintios 5:7 dice, 2nd of Corinthians 5:7 says, porque por fe andamos, For we walk by faith, no por vista. not by sight. Entonces, la fe confía aunque no veas. So faith believes even if you Aunque don't tú no see it. veas lo que Dios está haciendo, Even if you si don't tú do what tienes God is fe, doing. vas a seguir confiando. If you have faith, you will Vas a keep seguir believing. creyendo. En Hebreos 11:6 nos dice, In Hebrew 11:6 it says, es necesario que el que se acerca a Dios, It is necessary for he who crea gets que le closer to hay. God believes that there is. entonces la fe So faith ve lo que el ojo natural no puede ver. sees what the natural eye cannot. La fe es una visión interior, Faith is an es inside una vision. convicción del corazón It is a conviction of heart basada en lo que Dios ya ha dicho en su promesa, en based su on what God palabra. has already said in his promise. Entonces in his la word. fe transciende So, lo humano. Faith transcends La fe what we believe to be transciende human. nuestros pensamientos. Faith transcends our thoughts. En Proverbios 3:5 dice, In Proverbs 3:5 it says, fíate de Jehová de todo tu corazón. Giveth Jehovah all of them in your heart. Entonces, nuestros miedos, So all our fears, nuestras dudas, our doubts, nuestras inseguridades, our insecurities, los ataques del enemigo, those attacks from the enemy, todo eso all that, es invisible, it is invisible, pero es real. but it is real. El mundo espiritual The spiritual world es invisible, is invisible, pero tenemos que creer que es real, but we must believe that it is real porque es real. because it is real. La fe Faith, es el escudo que apaga los dardos del enemigo. it is the shield that protects you from the darts of the enemy. Incluso Including cuando nosotros leemos en Efesios 6 la armadura de Dios, when we read in Ephesians una 6, de las armaduras the armor que of God, nosotros tenemos que traer one of the pieces of armor that we must always carry es el escudo de la fe. is the shield of faith. Entonces, si nosotros estamos desarmados
So if we're o unarmed, estamos armados solamente con cierta armadura, if we're only armed with certain armor, vamos a estar ciertamente desprotegidos. will not be fully protected. Entonces, una de las armaduras So one of those es pieces of armor tomar el escudo de la fe is to take the shield of faith para contrarrestar, dice la palabra, to contrast todo ataque del enemigo. all attack from the enemy. Entonces, usted tiene que tomar todas las mañanas So every morning, ese escudo de you la must fe take that shield para of que faith pueda contrarrestar los ataques del enemigo. so that you can protect Todo yourself miedo, from the attacks toda of the enemy, angustia, all usted la fear, pueda all contrarrestar angst. con la fe. You can Amén. protect yourself with that shield of faith. Entonces, la fe So faith recibe lo prometido. receives that is promised. Hebreos 6:12 dice, Hebrews 6:12 imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit. A veces pareciera que promised. Dios está en silencio. Sometimes it seems as if God is silent. Nosotros oramos, We pray, oramos, no escuchamos nada we hear nothing, y pareciera que Dios and it seems as if God tiene cerrados sus oídos. has his ears shut. Está en silencio. It's in silence. Pero la fe But faith persevera, will persevere, incluso sin señales. including without signal. Aunque no escuchemos nada de Dios, Even if we hear nothing from la God, fe tiene que perseverar. faith must persevere. La victoria no está en lo que vamos a ver, Victory is not in what we see, sino en creer a pesar de lo que no podemos ver. but in believing En even, eso even está in what we nuestra not victoria, see. That's en que where our podamos victory is. creer a pesar de lo que no lo podemos ver. That we believe even Amén. though we do not see. Amen. Quinto punto y último punto. Fifth and final point. Estamos a punto de terminar. We're about to close. Fe que persevera hasta el final. Faith that perseveres to the end. Mateo 24:13 nos dice, Matthew 24:13 mas el says, que persevera hasta el fin but he that shall endure to the Este end, será salvo. the same shall be saved. El que persevera hasta el fin dice, este será salvo. That shall endure unto the end, Entonces the same shall be saved. la verdadera fe True faith tiene que ser constante. must be constant, Constante, o sea, siempre, very en constant, todo as in momento. always, in any moment. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues In Galatians 6:9 it says, de hacer el bien. do not be tired of doing good. Entonces, muchos tenemos fe Many of us have faith por emoción, for emotion, por el momento, by the moment, quizás por el milagro que hayamos visto en ese momento for the miracle that we saw o in la that moment, provisión que hayamos escuchado de algún hermano. or the provision that we heard from Y a esa brother. puede ser una fe emocional, That can be solamente en el momento. only in that moment. Pero la fe genuina But genuine faith resiste la prueba resists faith en el momento y después del momento. in the moment and after O the sea, moment. no se queda solamente en el momento de prueba, It does not remain sino only que in the sigue moment perseverando. of test, but will Sigue continue creyendo. persevering, continue believing. Porque la prueba no es para matarte, Because the test is not there to kill you. la prueba es para fortalecerte, The es test para is there to hacerte fortify fuerte, you. It's to es make para you stronger. hacerte firme, It's to make you firm. es para que tú pongas esas raíces en la roca que es Cristo Jesús. And so that you can Amén. see the roots in Entonces God. la fe se perfecciona So faith en la perfects perseverancia. and the perseverance. Santiago 1:12 dice, James 1:12 says, bienaventurado el varón bless the one que soportó la tentación. that perseveres Sea temptation. doblemente bendecido So he is doubly el varón blessed, he que persistió, que soporta la tentación. that supports temptation. O sea, no siempre habrá señales. There will not always be signs. No siempre Dios te vendrá a dar señales de lo que tú estás esperando. God will not always come and give you signs for what you're waiting for. O no siempre habrá una respuesta rápida. There will not always be an immediate O response sea, de que tú te pones a orar y ya al minuto tú vas a ver la respuesta. that you begin to pray and in that same No moment you siempre will va a see an pasar answer. así. That will not always happen. O no siempre va a haber caminos difíciles. There will not always be hard times. Pero la fe que ama a Dios But the faith that loves God
por encima de cualquier circunstancia, for whatever circumstance, sigue adelante. will always Sigue creyendo. keep going forward. Will Sigue always keep believing. fortaleciéndose en las promesas de Dios. Will keep fortifying in the promise of God. La perseverancia es evidencia The de una fe madura, Perseverance is evidence de una fe que ha crecido, of a faith that is grown, de una fe que ha creído en las promesas de Dios. of a faith that is believed in the promises Porque of God. la fe inmadura Because the immature faith busca resultados inmediatos. looks for immediate O sea, results. cuando nuestra fe está inmadura, When our faith is immature, nosotros vamos a buscar otras opciones we allá will look afuera. for other options. Pero cuando nuestra fe está madura, But when our faith is mature, confía en el tiempo perfecto de Dios it believes in the y timing of espera God, en el tiempo perfecto de Dios. and it waits in the perfect timing of God. Entonces la fe alcanza la meta. So faith reaches that goal. Póngase de pie conmigo. Please stand with me. Estamos ya por terminar. We're almost done. La fe alcanza la meta. Faith reaches the goal. En segunda de Timoteo, Pablo le decía In 2 of Timothy, Peter a says, Timoteo, he tells Timothy, pelea la buena batalla de la fe. I have fought the good fight. Dice, yo he acabado la carrera, dice Pablo, I have finished the race porque he guardado mi fe. because I have kept the faith. Porque yo no he dejado de confiar en las promesas de Dios. Because I have never stopped believing in the promises of Dice God. Pablo, yo he guardado la fe. Peter says, I've kept the faith. Tú has guardado tu fe hasta el día de hoy. You have kept your faith until today. Tú puedes decir, yo he guardado mi fe. You can say, I've kept my Tú faith. podrás decir esta mañana, You can say yo this he morning, peleado la buena batalla I have fought the good fight, y he guardado mi fe. and I have kept my faith. No he desconfiado en Dios. I have not untrusted. No he dudado en las promesas de Dios. I have not doubted in His promises. Había un corredor en un maratón There was a runner in a marathon en los once, Juegos Olímpicos en el año 968 in the 968, the Olympics, que terminó la carrera tarde, that finished the marathon a little late, ya sin público, ya todos se habían ido, with no public. Everybody had left. pero él dijo, But he said, mi país my country me envió sent me 5,000 millas 5,000 miles para yo empezar la carrera. so I can start this race, Para empezar la carrera, so that I can begin this marathon, sino para terminarla. but to O finish sea, it. a él lo habían mandado ciertamente para empezar la carrera, So he had been sent to start this marathon, pero lo mandaron para terminar la carrera. but they sent him also to finish it. Así es la fe, así tiene que ser nuestra fe inquebrantable. That is how our faith must be, our unbreakable faith. Quizás no empezará fuerte, Perhaps it won't start strong, o estaremos en el camino y no seguirá fuerte, or we will be on that path and it will not start strong, pero tiene que terminar fiel. but it must remain loyal. Tiene que terminar fiel It must remain loyal aquel que lo prometió. to him, to he who has promised. Entonces, la fe que vence So the faith that es aquella que permanece. defeats is that remains. No se rinde ante la prueba. Do not give up onto the No se test. retrocede Do not retract ante el dolor. to the pain. No se impacienta en la espera Don't get impatient in the wait, y no duda lo invisible. and don't doubt the invisible. Y no se detiene hasta el final. And it does not stop until the end. Si es que yo quiero animarte en esta mañana So I want to motivate you this morning a que tú permitas que en esta hora sea el Espíritu Santo that in this hour it be this Holy que Spirit venga y te examine, comes and examines you, que haga una MRI, ¿cómo se dice? that it does an MRI, Espiritual, a spiritual MRI among you, para que pueda ver, examinar cómo está tu fe en esta mañana. so that it can examine how your faith is this morning. Por último, quiero leerles un versículo
que yo estaba leyendo en esta mañana. Finally, I want to read a verse that I was Ese no reading viene this en la morning. presentación, This doesn't come in the presentation, pero quiero que lo escuche. but I would like you to hear it. Y está en Primera de Juan It is in 1 John 5:4. 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios For everyone born of God vence al mundo. overcomes the world. Y esta es la victoria This is the victory que hemos vencido that has overcome al mundo. the world, Y es nuestra fe. even our O faith. sea, nuestra fe So our faith va a vencer lo que está en el mundo. will defeat what was going on in the world. Tenemos que permanecer en nuestra fe. We must remain in our faith. Tenemos que mostrarle a Dios We must show God que nosotros tenemos raíces profundas that we have deep roots en nuestra fe, in our faith, para que cuando vengan esos tiempos de prueba, so that when those times nosotros of tribulation podamos come, permanecer firmes, we can remain firm. podamos permanecer perseverantes, We can remain persevering, esperando en la promesa de Dios. waiting in the promise of God.